Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Un pueblo que se esfuerza y actúa. Tiempo devocional. El mensaje. Vamos a iniciar este devocional leyendo lo que el capítulo 3 del libro de Ruth nos indica. Dice el verso 1 en adelante: Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Paremos acá. Ahora, permítame, por favor, llevarles a otra escritura. Esta que acabamos de leer, de Ruth capítulo número 3, no la pierda de vista porque es ahí donde vamos a estar meditando. Pero la que a continuación le voy a citar es nuestra cita de introducción. Daniel capítulo número 11, versículo número 32. Daniel capítulo 11, verso 32. Dice la escritura: Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pocas veces le pido que repita los textos que leemos o a frases que creo que van a servir, pero creo que en esta oportunidad le voy a molestar, estimado oyente. Quiero que juntos repitamos esta última frase de Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos otra vez. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Una última vez. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muy bien. Hoy quiero hablarles sobre un pueblo que se esfuerza y actúa. Y partimos de este pasaje de Daniel para luego pasarnos al libro de Ruth. 3 palabras que esta frase de Daniel 11:32 nos van a ser útiles para darle dirección y sentido a esta enseñanza. Conocer, esforzarse y actuar. Cuando Daniel escribe que el pueblo que conoce a su Dios, esa palabra conocer es una palabra hebrea que en el original cita la palabra yadá, que significa, bueno, dentro de muchos significados que tiene, porque honestamente tiene muchos, pero hay varios, pero el que he escogido, porque es el que creo yo que conecta con la idea, es el de una relación íntima. Conocer en el idioma original
significa una relación íntima. Es cuando usted lee en Génesis, por ejemplo, y Adán conoció a su mujer, Eva, y quedó embarazada. Significa que hubo una relación sexual. Por supuesto, aquí el texto no está hablando, en el caso de Daniel 11:32, de una relación íntima sexual con Dios. No. Pero sí habla de una intimidad. Por lo tanto, definitivamente, cuando Daniel cita que el pueblo de Dios que lo conoce, no está hablando de un mero conocimiento superficial. No es saber que sí existe un Dios, que sí yo creo en Dios. No. Está hablando de un conocimiento profundo, que es el resultado de una relación profunda del Yadá con Dios. Si yo le preguntara a usted, querido hermano, ¿cuánto conoce Dios de usted? La respuesta, sin duda alguna, es todo, hermano. Dios conoce todo de mí. Pero si yo le preguntara, ¿cuánto usted conoce de Dios? Pues hay muchas respuestas posibles. Pero definitivamente, al punto que queremos llegar, es a que usted reflexione cuánto usted conoce a Dios. Porque no existe otra forma de conocer a Dios si usted no se relaciona con Él. Si usted tiene una relación constante, profunda, íntima, lo busca de día, de noche, constante, estoy seguro que cada día usted ha aprendido a conocer diferentes facetas de Dios. Pero si usted tiene una relación superficial, una relación lejana con Dios, una relación fría con Dios, usted puede hablar poco de Él. Ahora, el texto dice que aquel pueblo que conoce a su Dios tiene dos ventajas con aquel que no le conoce. Y la ventaja es que el pueblo que conoce a Dios se esfuerza. Y cuando Daniel escribe esa palabra esfuerzo, nos está hablando de aquellos que siguen adelante a pesar de. Y el texto nos habla de ese tiempo de cautividad que el pueblo de Dios está teniendo por los babilonios. A pesar de esa cautividad, no es excusa para seguir buscando de Dios. Por eso tiene sentido lo que Daniel escribe. El pueblo que conoce a Dios se esfuerza. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no hemos dejado los caminos de Dios? Decimos, no, yo creo que esto no es para mí. No, yo creo que aquí hay mucha demanda, aquí hay mucho esfuerzo que hacer y yo no tengo tiempo, y yo no me creo. Yo a veces veo que son excusas que muchas veces presentamos. Yo no sirvo para esto, dicen algunos. Otros dicen, no, como aquel joven rico cuando el Señor le dijo, sígueme, pero deja todo tu dinero. Y el joven no le siguió. No quiso esforzarse. ¿Por qué razón? La respuesta la da el mismo Daniel. Un pueblo que no conoce a su Dios no se va a esforzar. Porque aquel pueblo que conoce a su Dios sabe que el Dios que tiene es un Dios fiel, que yo puedo dejar padre y madre y bienes y con todo eso Dios me recoge, con todo eso Dios me provee. Seguir a Dios no es una pérdida, seguir a Dios es ganancia, por eso yo me esfuerzo. Y Daniel nos plantea la otra palabra. El pueblo que conoce a Dios no solo se esfuerza, el pueblo que conoce a Dios actúa. Y esa palabra actuar tiene que ver con las actitudes, las acciones que asumimos.
Es decir, que no solo la vida en Dios se trata de esfuerzos, sino de tomar las mejores acciones, las mejores actitudes. Muchas veces tenemos la voluntad de querer hacer las cosas, pero donde estamos en crisis es que no sabemos actuar ante las diferentes circunstancias, desafíos que nosotros tenemos. Pero la clave es que si yo me relaciono con el Señor, si yo me relaciono con el Padre íntimamente, entonces yo sabré cómo actuar y me sabré esforzar. Cuando más conocemos a Dios, caminamos con seguridad. Repito eso porque esto es bien importante. Cuando conocemos, entre más conocemos a Dios, más seguridad tenemos. Por eso es que nos esforzamos, porque entendemos que vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Cuando conocemos a Dios, más seguridad tenemos, y es por eso que podemos caminar en fe, podemos ir en los rumbos donde pocos caminarán, y ya dejamos de ser del montón, de aquellos que donde va Vicente va toda la gente, ¿no? Pero hemos sido determinados en creer al Señor porque estamos seguros, porque conocemos y por eso actuamos. Déjeme ponerle entonces un ejemplo de caminar con seguridad. Déjenme ponerle un ejemplo bíblico y entonces retomamos el primer pasaje del libro de Ruth. Una de las cosas en cuanto a nuestras actitudes es que cuando yo conozco al Señor, cuando yo crezco en mi intimidad con el Señor, tengo la capacidad de conocerle más y saber qué es bueno, qué no es bueno, qué le agrada, qué no le agrada. Sé las expectativas, conozco lo que Él espera de mí y conozco también lo que Él le ofende de mí. Por lo tanto, empiezo a caminar por convicción y no por emoción. La mayoría de nosotros luchamos con las necesidades, con las emociones. La mayoría de nosotros accionamos, decidimos en base a las necesidades y a las emociones. Somos impulsados, pero pocas veces nuestras actitudes son basadas en nuestras convicciones. Y es ahí donde Daniel nos quiere llevar. Tus actitudes, tus esfuerzos, debes canalizarlo no en tus necesidades, ni en tus deseos, ni en tus inquietudes, sino tienes que canalizarlo en el propósito de Dios. Y no puedes conocer el propósito de Dios si no intimidas con Dios y le conoces. Y Ruth nos va a llevar a entender esta verdad. Capítulo número 1. Fíjese lo que encuentro acá en este momento de Ruth 1. Aconteció, dice verso 1, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo, dos detalles. No había rey, no había profeta, había jueces. Pero también sobrevino una gran necesidad. Sigue diciendo la Escritura. Y un varón de Belén de Judá. ¿De dónde dije? De Belén. Significa que no estamos hablando de un extranjero. Estamos hablando del pueblo de Dios. Un hombre de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Pregunta, ¿por qué este hombre de Belén fue a morar a los campos de Moab con toda su familia? Por lo que antes se hace mención, hubo una gran hambre en la tierra. Quiero hacer un momento, una pausa para pensar en el hecho
de lo que vengo diciendo. Somos personas que estamos dadas a movernos más por las necesidades que por nuestras convicciones. Y cuando nos movemos más por nuestras necesidades, por nuestras emociones, por nuestro ímpetu, es peligroso. ¿Por qué? Porque simplemente las emociones, las necesidades nunca ven a Dios. Por lo tanto, esta familia, al ver una gran necesidad en su tierra, la tierra prometida, la tierra que Dios le dijo que iban a tener y que nunca les iba a faltar, ellos se mueven por la necesidad de comida y deciden dejar la tierra de Dios por irse a buscar una oportunidad a otra tierra que no era la herencia de Dios, en este caso Moab. Entonces, fíjese qué es lo que pasa. Verso número 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Paremos acá. Aquí hay algo que tengo que comentarle. Y espero que usted se interese en leer todo el libro de Ruth, 4 capítulos. Cuando ellos van a morar a Moab, el jefe de casa se muere. Número 1. Número 2. Los hijos israelitas se consiguen mujeres que no son israelitas, sino que son moabitas. Número 3. Los hijos de aquella familia mueren. Mire esa triada de situaciones negativas. La muerte del jefe de casa no estaba en los planes de ellos. Los planes de ellos citaban, vamos porque ahí es una tierra de oportunidad. La Biblia no nos cita, escuche bien, que ellos pidieran dirección, buscaran la dirección de Dios. Simplemente nos tira el pasaje a decir, ellos se fueron a morar a ese lugar. Ahora, hay una diferencia, querido hermano, cuando Dios nos respalda versus cuando Dios no nos respalda. ¿Qué cree usted que pasa cuando Dios está respaldando algo? Bueno, Salmo número 1 dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de aguas. Cuando Dios está respaldando, vemos la mano de Dios y vemos la fructificación, la prosperidad. Pero cuando Dios no está en el asunto, vamos a ver cosas que uno se pregunta, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Y estoy seguro que Noemí preguntó en algún momento, ¿por qué Dios permitiste que mi esposo muriera? ¿Por qué permitiste que mis hijos se casaran con hijas que no son de mi tierra? ¿Por qué permitiste que mis hijos murieran? Vino una serie de cuestiones difíciles para la vida de esa mujer. Nos centramos en ella porque es la única que queda viva. Luego, en el verso 6, dice que escuchan que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ellos buscando pan en otro lugar, Dios visita a Belén para traer provisión. Pero ellos no son testigos de ello, sino solo lo escuchan. Entonces vemos acá claramente a una familia que en vez de actuar correctamente, se dejan mover por sus necesidades, por sus emociones, y toman decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Y vemos los resultados. Y hay algo más todavía. Versículo número 10. Dice el verso, 19, Vamos a un salto largo. Resulta ser que, antes de leerlo, le digo esto, resulta ser que decide
Noemí regresar a Belén. Ya no está su esposo ni sus hijos, solo quedan sus nueras. Ella vive en la tierra de sus nueras. Así que ella decide, voy de regreso. Quédense aquí, esta es su tierra. Y en medio de lo negativo, la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios inquieta, se manifiesta en la vida de una mujer extranjera, Ruth, y le dice, suegra, no te voy a dejar. Yo he decidido permanecer contigo. Y ese pasaje célebre, no me dejes que te deje ni me aleje de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. De allí empieza una otra historia, pero ahí vemos la gracia de Dios. Retomemos la idea principal. El pueblo que conoce a Dios, su actuar está en la voluntad de Dios. Sus esfuerzos están en Dios. Pero aquellos que no conocen de Dios actúan precipitadamente y con ello acarrean resultados difíciles, negativos. Pregunto, ¿no será tu caso? ¿No será mi caso? Bueno, dice el versículo 19, anduvieron pues llegaron hasta Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llames Noemí, llámenme Mara. Escuchen, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y aquí cierro con esto para irme al punto central. Vemos a una mujer que retorna a su nación, retorna al lugar donde nunca debió haber salido, pero retorna con amargura. Retorna echándole la culpa a Dios, porque ella misma dice, Dios me ha amargado. Leamos lo textual. Dios me ha puesto en amargura. ¿Es eso cierto? La respuesta es no. Pero muchas veces acarreamos consecuencias de nuestras actitudes y tomamos malas decisiones por no conocer a Dios. Así que ahí vemos un ejemplo de lo importante y trascendental que es conocer a nuestro Dios. El pueblo que conoce a Dios sabe tomar buenas decisiones, sabe actuar correctamente, sabe dónde tiene que esforzarse y dónde no. El pueblo que conoce a Dios. Por eso, esta mañana el título de esta enseñanza es un pueblo que se esfuerza, un pueblo que sabe actuar. Vamos entonces a la verdad central, y es que ya les puse el ejemplo de qué sucede cuando yo no conozco a Dios. Había algo que también se me pasaba por alto y quiero porque es un punto importante. La historia de Ruth y Noemí, y de la familia de Noemí, empieza con esta frase. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. El pasaje cita el libro de los jueces. Un libro de una gran inestabilidad. Es decir, nos presenta a un pueblo idólatra que por su idolatría se alejan de Dios. Dios trata con ellos con juicios. El pueblo clama, se arrepiente y Dios envía a un juez, a un libertador. Y así sucesivamente se da toda la historia en el libro de los jueces. Ese es el ciclo que emprende Israel post llegada a la tierra prometida. Y en ese contexto, con una crisis espiritual, se cita esta historia. Por eso hablo de que esta familia empieza con el pie izquierdo. Una familia que sabe de Dios, pero que no conoce a Dios, porque comienza a tomar decisiones equivocadas, decisiones precipitadas. Y al hacerlo, habrá que pagar las consecuencias. Ahora déjeme llevarle
a un ejemplo de qué pasa cuando yo conozco a Dios. ¿Qué pasa cuando yo intimido con Dios y empiezo a conocer a Dios? Entonces ya hemos dicho, Daniel nos enseña que si yo conozco a Dios, me voy a esforzar y voy a saber cómo actuar. Capítulo 3. Regresan entonces aquellas dos mujeres y empiezan a trabajar. Había oportunidad porque era el tiempo de la siega, tiempo de levantar la cosecha. Había trabajo. Y si hay trabajo, hay recurso. Y si hay recurso, hay comida. Por eso se fueron ellos de allá. Así que empieza capítulo 2, cómo Noemí establece a Ruth y la pone a trabajar en un lugar clave y determinante en la historia. Y llegamos al capítulo 3. Y en este capítulo encontramos un claro ejemplo de cómo debiéramos de actuar como resultado de conocer a Dios. A ver, el pasaje nos habla de un tercer personaje que se une a la historia, y es Booz. Booz es un hombre soltero, familiar, pariente de Noemí. Ruth no había renunciado a tener esa línea familiar con Noemí, y Noemí la acepta dentro de su círculo familiar. Así que la salida era algo muy interesante. Vemos cómo entonces Noemí va a actuar ya no por necesidad, ya no actuar por emoción, sino ahora Noemí va a actuar por convicción. Y esa convicción está puesta en la palabra, en la promesa de Dios. Y entonces, antes de leer el capítulo 3 o citar algunos puntos del capítulo 3, quiero citar dos pasajes claves del Antiguo Testamento que hilan el capítulo 3 de Ruth. El primero está en Levítico 25:25, que dice: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Esta es una ley que Dios puso para ayudar al pobre, al necesitado. La ley de la redención. Pero Deuteronomio nos habla de otra faceta de esta ley. Deuteronomio 25:5. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Esta es otra forma de redención, porque Dios quería que el bienestar de la comunidad y la reproducción fuera dentro de su mismo pueblo. Ambas leyes son las leyes conocidas como las leyes de la redención. Una desde la perspectiva material y otra desde la perspectiva familiar. Y entonces Noemí entiende que hay promesa y leyes que pueden cubrirla. Ya Noemí no es aquella mujer impulsiva, no es aquella mujer que se precipita a tomar decisiones, sino entiende de que hay una palabra que la está cubriendo. Y en ese contexto entonces, el capítulo 3 nos habla de un plan que Noemí expone a Ruth. Cualquiera de nosotros que vuelve a leer este capítulo 3 y estos versículos, muy probablemente nos confunde
Esto cuando uno se da cuenta de lo que Noemí aparentemente está haciendo es mandar a Ruth a seducir a Booz. ¿Por qué digo esto? Escuche lo que dice el pasaje del capítulo número 3, verso 2. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Dice, aquí viene, él está en la noche en un lugar. Lávate, úngete y vístete. Mire, ahí va el plan. El plan dice, vas a ir, mas no vas a provocar que los hombres te vean, sino cuando hayan acabado de comer, vas a ver que él se va a acostar en un lugar y vas a ir y lo vas a buscar, le vas a descubrir los pies y te vas a acostar ahí. Perdóneme, hermano, si la lectura se quedara hasta ahí, ahí es un plan de seducción, un plan donde Noemí le está diciendo conquista a Booz, pero no es eso. Noemí entiende Levítico 25, Deuteronomio 25. Hay una promesa de redención y es precisamente bajo ese contexto que aquí necesitamos leer lo siguiente. Versículo número 1. Dijo pues a su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Note esa pregunta. Te voy a buscar un hogar. Noemí no está pensando en ella. Noemí está pensando en Ruth. ¿Sí? Y lo único que quiere Noemí, es que a Ruth le vaya bien. ¿Nota usted la diferencia de esta motivación a la anterior? Luego sigue diciendo que, claro está, hay una acción humana de atracción que debe de ocurrir en el sexo opuesto. Por eso es que Noemí le pide a Ruth, no te vayas así como estás. Tienes que prepararte para caer bien, para oler bien, etcétera, etcétera. Pero el propósito de Noemí no es una seducción. No, es un momento donde Booz va a entender que Ruth va a reclamar, si usted me permite usar esa palabra, o quizás Ruth va a exponer la ley de la redención. Bueno, empieza entonces y el plan se empieza a ejecutar. Ruth sigue diciendo los versos 3 y 4, verso 5 dice, haré todo lo que tú me mandes. Decir que Ruth estaba dispuesta, confiaba en lo que su ex-suegra le estaba dando. Mire qué interesante historia esta. Hoy sí, sigamos con este plan. Verso 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Es decir, al final, Ruth nunca buscó hacer su voluntad, sino confió en la dirección que su suegra le estaba dando. Verso 7. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Y aquí viene. Ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y vio que una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Qué estaban haciendo? Pues Booz estaba durmiendo y Ruth estaba durmiendo. No había sucedido nada anormal. Y por eso es que él se asusta. Verso 9. Entonces aquel dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esta es una frase importante. Ahí es el momento donde Ruth le hace una solicitud a Booz. Extiende
tu capa sobre tu sierva. Y esto habla de cobertura, de aceptación. Y le dice, ¿por qué? Porque yo soy pariente cercano. Y Booz entiende eso perfectamente. Booz también sabía de la ley, de Levítico 25 y de Deuteronomio 25. Ahora bien, fíjese lo que sigue sucediendo. Él dijo, vea cómo reacciona. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Me encanta eso. Booz pudo haber reaccionado de la forma carnal. ¿Cuál cree usted que sea la forma carnal si usted está solo, durmiendo y de repente hay una mujer acostada a la par suya? Reaccionar de forma carnal, usted sabe qué es, aprovecharse del momento. Pero cuando vos escucha a la mujer que le está pidiendo su ayuda, su cobertura, Job entiende que esto no es una casualidad. Booz entiende que es algo que viene de Dios y por eso da una alabanza al Señor diciendo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y escuche qué curioso, que en vez de buscar a jóvenes, sean pobres o ricos, muy probablemente, y esto no lo cita la Biblia, pero lo deduzco, muy probablemente Booz ya era un hombre maduro, un hombre pasado en años, que tal vez ya no se pensaba casar. Tal vez, como decimos aquí en nuestro vocabulario, usando frases, tal vez a Booz lo molestaban diciéndole, ya se le pasó el tren. Probablemente porque él no se cree joven. Así que regresemos a la lectura. Versículo número 11. Ahora pues no temas, dice, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Y escucha algo más. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y esto es algo bien curioso porque en el orden cronológico que nosotros tenemos la Biblia, el tema de la mujer virtuosa aparece en Proverbios 31, libros después a Ruth. Pero en el orden que los hebreos tienen su Biblia, antes de Ruth está Proverbios. Significa que ya Booz sabía lo que significaba desde una perspectiva bíblica, lo que era una mujer virtuosa. Y entonces eso me da a entender que Booz ya había visto, observado el actuar de una mujer virtuosa y alaba a la mujer virtuosa que hay en ella. Verso 12, y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Note esto. Vos no sabe que hay una posibilidad. Pero si vamos a provocar que las cosas sucedan, que suceda como Dios quiere que suceda, no como yo quiero. Él entiende que hay un pariente más cercano que puede aspirar a la mano de Ruth. Pero él dice, si es la voluntad de Dios, pues que sea la voluntad de Dios. Verso 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redime, bien. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te voy a redimir. Vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. ¡Qué hermoso, hermano! Vos entiende que no es a su manera, sino es a la manera de Dios. Ruth y Noemí, ahora Ruth lo está entendiendo, pero Noemí entiende que en el capítulo 1 habían actuado precipitadamente, dejándose llevar por su necesidad, pero en el capítulo 3 entiende que había una promesa, una palabra de cobertura para ellos, y en base a eso bendice a Ruth y le dice, tú vas a tener herencia y tú vas a tener marido, basado en esto, Levítico y Deuteronomio. Ya no actúa
actúa de acuerdo a su parecer, sino actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Y al final dice, si esto es de Dios, dice vos, entonces el otro pariente que le corresponde decidir primero no te va a tomar. Y si no te toma, yo te tomo. Y hacen un pacto. ¡Wow, queridos hermanos! Esto es maravilloso. Yo quiero cerrar esta meditación diciéndole, actuar de la manera correcta no es dejarnos llevar por mi intuición, mi necesidad, mi emoción, mi deseo. Actuar correctamente en la voluntad de Dios empieza conociendo más a Dios. Si nosotros pasamos por el escáner cada decisión que tenemos que tomar y vemos si esa decisión está muy cercana a la voluntad de Dios por lo que dicen las Escrituras, yo quiero decirle, Dios lo prosperará. Pero si esa decisión está totalmente lejana al propósito, a la voluntad de Dios, déjeme decirle que Dios no está en ese asunto. Y lo que le espera es algo muy difícil. Por lo tanto, lo que nos queda es conozcamos más a Dios. Metámonos más a Dios. Oremos más. Estudiemos más la Biblia. Conozcamos más las Escrituras porque es la forma en que uno llega a conocer a Dios. Cuando usted se meta más profundo con Dios, usted sabrá qué actitudes tomar, no por emoción, no por necesidad, sino por convicción. Porque usted se va a parar y decir, Dios dice, y entonces yo haré. Dios dice, entonces yo haré. Quiero dejarle eso en su corazón. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Deje de estar caminando por emoción. Aprendamos a caminar de la forma más segura y es caminando conociendo al Señor. Amada iglesia, les enviamos un abrazo y nuestra bendición para que Dios haya hablado a su vida. Padre que estás en los cielos, hoy cerramos este tiempo devocional orando a ti y pidiéndote que nos ayudes a no caminar en nuestra propia prudencia, sino que nos ayudes a caminar en tu voluntad. Señálanos tu voluntad. Tu voluntad está en tu palabra. Entonces que nos acerquemos más a ella, que nos liguemos más a ella, que no seamos gente emocional, sino seamos gente de convicciones en tu palabra. Te lo rogamos, te lo pedimos, y una bendición especial para quienes han escuchado esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Voz Evangélica de América, Radio BEA.